Amén. Bien, demos gracias a Dios. Pues bienvenidos mis hermanos, qué bueno que está aquí un domingo más, adorando al Señor, buscando el rostro del Señor. Estamos en esos últimos tiempos que tenemos que estar velando y orando. Amén. Aquí tenemos que estar ya en una alerta máxima, los hijos de Dios, porque el Rey viene pronto. Amén. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, como lo dice su palabra. Esas vírgenes prudentes que tenían ese aceite. Amén. Eso representa la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar llenándonos del Señor cada día, iglesia, ¿verdad? La Biblia es clara cuando nos dice que vendrá y bueno, tenemos que estar preparados. La llenura del Espíritu Santo la tiene que estar buscando todo el día. En el día donde vaya, usted esté orando, esté llenándose del Señor. Amén. No puede dejar apagar ese fuego que está en su vida del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Vaya a 1 Corintios capítulo 10. Damos gracias a Dios y que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. Que el Señor bendiga este tiempo y nos dé paz a todos. En 1 Corintios 10, verso 1. Este miércoles estuve estudiando el verso 12, pero ahorita vamos a llegar también a ese versículo para darle continuidad. Amén. 1 Corintios capítulo 10, verso 1, donde dice amonestaciones contra la idolatría. ¿Sí? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos, que dice, pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios. O sea, Dios se agradó de unos que le buscaban y de otros no. Dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, murieron en el desierto. El verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Diga, para nosotros. Lo que vamos a leer nos da para que nosotros tomemos eso de ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. O sea, distraídos en las cosas del Señor. Esto quiero que lo medite un poco, porque usted entiende estas palabras cuando dice se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, estaban fuera de la búsqueda hacia el Señor, estaban distraídos tal vez en ese tiempo no había como ahorita tanta distracción, pero sí dice que jugaban, bebían. Ellos no se preocupaban por su vida espiritual, sino simplemente por satisfacer sus deseos. ¿Sí? Hoy mismo estamos viendo esto claramente. Esto que te acabo de leer se está viendo en el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios no se está preocupando por su vida espiritual. Se distraen en dar allá para todos lados en las cosas que el mundo les ofrece. Sí, ahorita no hablemos de lo que del mundial, porque distrae tanto gente que bueno, a ellos no los distrae porque están ahí metidos, pero créame que a la congregación, a los hijos de Dios les da una distraída eso.
Y es triste ver cómo se envuelven en esa fiebre del mundial, que ahí están y se distraen de las cosas del Señor. Amén. Y créame que todo eso va dando que ver mucho en las personas, si en verdad están firmes con Dios o no. Este miércoles, ya sabe, jugó la selección y pues eran casi puras mujeres. 2, 3 hombres, 4. Y dije, no están enfermos los hermanos, no están enfermos. Sí, entonces digo, todos esos detalles hacen ver mal, hermano. Es una distracción total porque cambian la bendición de Dios por las lentejas. Porque les digo, ¿qué ganaron? Al final de cuentas, ¿qué? ¿Les dieron un premio o les dieron algo? O sea, son cosas que distraen y ahorita es una distracción total. Entonces, ¿sabe qué? Empezamos, mejor vamos a orar. Dije, no, yo sé que vamos a orar diferente, que la selección no juegue cuando haya servicios. Sí. Y está uno ya, porque cuando juega digo, qué cosa, qué idolatría. Para mí eso ya es idolatría. Ya cuando cambia las cosas de Dios por cosas del mundo, ya digo, ya es una idolatría muy firme allí, ¿verdad? Una pasión desbordada que yo creo que si así estuviéramos apasionados con Dios, ¿sí? Y pues sería otra cosa hablando de ello. Pero hay tantas distracciones que la iglesia de Dios está ahí metida, está enredada, como dice la palabra de Dios, se enredan en las cosas del mundo, que ya cuando se quieren zafar les cuesta mucho trabajo, porque ya hay trampas ahí y el enemigo, claro, no te va a querer dejar salir. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor que estaban bebiendo, comiendo y se levantaron ¿a qué? A jugar. Pues a lo mejor ahí jugaban, no sé, en ese tiempo, pues ¿qué le parece que jugaban? A la suerte o... No creo que haya sido fútbol, pero jugaban algo que los distraía. Y dice que de ellos no se complació el Señor y por eso murieron en el desierto. Ay, pero ¿por qué si no era un pecado tan grande? No, tal vez usted no lo ve como pecado, pero estaban alejados de la presencia del Señor por complacer sus deseos. ¿Sí? Fíjese bien, son detallitos que se empiezan a vislumbrar aquí. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, porque es un pecado. Un pecado que en el Antiguo y Nuevo Testamento sigue siendo pecado y trae graves consecuencias. Vean los que murieron nomás porque cometieron ese pecado. ¿Me entiende? Hoy en día se les hace también fácil, creyendo que no van a tener consecuencia. Y mire las consecuencias que tuvieron en ese tiempo. Quiere decir que a Dios no le agrada. Sí, porque a veces se quiere justificar algo. No, pero es que la carne es débil y que Dios sabe. Mira, a Dios no le agrada. Es todo lo que te puedo decir. ¿Y cómo puedes salir de esto? Buscando, clamando al Señor, llenándote del Espíritu, haciendo morir las obras de la carne por medio de las del Espíritu. Les decía yo el miércoles, es que si estás alimentando la carne, lógico que vas a hacer lo que la carne dice. Si estás alimentando tu espíritu, te vas a dar cuenta de la diferencia. Entonces todo está en lo que tú, ¿a qué le estás dando de comer? ¿A qué le estás dando de comer? Pues eso es, hermano. Déjale de dar de comer para que veas cómo empieza a morir. Pero la siguen alimentando y dice que para el Señor indudablemente para Él es algo grave y es pecado. ¿De acuerdo? No es un error, diga conmigo, no es un error, es un pecado. Y luego dice la palabra del Señor 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por quiénes? Por las serpientes.
¿sí? Cuando nosotros queremos ser más sabios que Dios, cuando le queremos decir a Dios cómo se deben de hacer las cosas, cuando no recibimos con humildad la exhortación de parte de Dios, estamos tentándole al Señor, estamos provocándole. Y perecieron por las serpientes. Hoy en día esas serpientes son demonios, ¿ok? No son las serpientes, no va a haber claro cascabel y nada de eso, pero son los demonios que empiezan a atacar a la persona. Porque más allá de recibir la exhortación de Dios, la rechazan, la debaten, le ponen excusas y todo eso se encierra en tentar a lo que Dios ha dicho. ¿Sí me entiende? Y luego dice enseguida, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ¿qué? Destructor. Y le he dicho, la murmuración también es algo grave para el Señor. Por eso nuestras pláticas tienen que tener ese cuidado de no murmurar, ¿sí? De no estar hablando mal de alguien. Eso es murmurar, hermano. Porque a veces, créame, se habla por hablar sin tener ni pruebas. Y aún teniendo pruebas, deje que el Señor se encargue. ¿Sí? Ahora, si ya le dicen, oye, ¿qué opinas de esto? Bueno, ya te están invitando a que opines. Ya uno dice, mira, yo creo que esto. Y les enseñé que ahorita vamos a ver todo esto porque necesitamos entender en la congregación por qué a veces la iglesia se empieza a enfriar, por qué empieza la iglesia a salirse del camino del Señor, por estos detallitos, hermanos. Dice la palabra en el verso 11, vamos, y estas cosas, lo vuelve a repetir, les acontecieron como que ejemplo, hermano. Y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y entramos en el versículo que enseñé este miércoles, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con cuidado. Tenemos que hacer las cosas con cuidado en el Señor, porque estábamos hablando en estos servicios pasados de que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Recuerda? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y les enseñaba que definitivamente si lo que estás con personas que no edifican, pues te tienes que retirar. Algo que estás haciendo que no edifica, te tienes que retirar. Amén. No es como diciendo, no, yo sí puedo. Eso es creerse que estás firme. Por eso te dice, el que quiera que está firme, mire que no caiga. No, a mí no me pasa. Yo estoy bien, mis convicciones están fuertes en el Señor y a mí no me puede pasar esto. ¿Sí? Y el Señor te dice, bueno, si crees que estás firme, nomás ponte aguzado que no vas a caer. ¿Sí recuerda que les enseñé algunos ejemplos y uno de ellos tomé de ejemplo al apóstol Pedro, los que vinieron el miércoles? Sí, que él dijo que no le iba a fallar al Señor, que no le iba a negar y que él daba hasta su vida por él, ¿recuerda? ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, y 3 veces le negó. Y de tal manera que cuando tú lo lees te das cuenta cómo le negó, y a veces hasta juró, dice la Biblia, y dijo, juró que no los conozco a los que andaban con él, con Jesús. Todavía juró, fíjese. Y mintió porque sí conocía a los demás discípulos, porque lo confrontaban, oye, que no eras tú el que andaba con todos los que andaban ahí con Jesús. No, yo no. O sea, mintió. Y hay unos versículos que dijo que hasta juró que no los conocía. Entonces te puedes dar cuenta el apóstol Pedro haciendo eso. Pero ¿por qué el Señor le dijo, ay Pedro, tú dices que quedaste hasta la vida por mí, pero ahorita creo que te voy a hacer ver algo para que no confíes en tu propio yo. Vas a recibir una lección para que no confíes en tu propio yo.
Imagínese lo que sintió Pedro cuando. Pero ¿qué reflexión hay en esto? Bueno, iglesia, el no confiar en nosotros mismos, en decir, no creo que yo lo pueda hacer. Pedro no, pues imagínese, él dice, no, yo no, ¿cómo crees que voy a andar negando al Señor? ¿Por qué el Señor expone así esta palabra con él? Claro, tenía su plan el Señor con Pedro, pero para nosotros es esto, hermano, que no puedes confiarte y decir que tú no. Que mejor es depender de Dios y pedirle a Dios que nos guarde. ¿No dice el Padre nuestro, y no nos metas en tentación? Pedir mejor la ayuda de Dios, de no caer en tentación, a decir, yo soy fuerte y a mí no me pasa nada. ¿Sí? ¿Qué también aprendemos de ello? La dependencia hacia Dios total, hermano. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Una dependencia total. Si tú quieres de veras estar firme con el Señor, simplemente no te separes de Él. ¿Sí? De otra forma, si tú estás como que un tiempo me apego a Dios y luego me alejo y luego me apego, pues no es nada firme. ¿Usted cómo lo ve? Porque en la despegada entra. Y luego nos dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis que resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida para que podáis soportar. Pero esto le voy a decir dónde aplica esto. Dios no lo va a tentar más de lo que no pueda resistir. No va a permitir que sea tentado más, ¿sí? Pero si tú buscas la tentación, ahí ya no aplica, hermano. Sí, porque fuera incoherente esto, que el Señor te quiere guardar y te va a guardar, te va a venir no ha venido una tentación que no, o sea, que viene a ti y el Señor dice, yo te guardo. ¿Sí dice así? Sobrevenido. O sea, viene la tentación y yo te guardo. Pero si tú vas a la tentación, a ella no. ¿Sí? Porque ahí ya tú estás buscando el caer, el pecado. De tu corazón están haciendo ir a pecar contra Dios. Ahí ya la protección de Dios dice, no, ya, hasta aquí ya no. Sobrevenido. Cuando viene a ti de venir, entonces el Señor te guarda. Porque en la vida de repente te va a llegar algo, ¿sí o no? Y siempre pongo como ejemplo, no es lo mismo que el perro venga a morderte a que tú vayas a cucar al perro. ¿Sí me entiende? Entonces, aplica este versículo solamente cuando viene la tentación a ti, que tú no la estás buscando, que te llegó en lo menos que pensabas, llegó, y ahí el Señor dice, te daré también la salida. Pero si tú la buscas, ¿cómo se puede interpretar eso, hermano? Por tu propia voluntad estás yendo. Ya están ahí, ay Señor, guárdame y protégeme, y ahí caminando hacia allá, y líbrame de la tentación, y ahí vas para allá, ya vas. Señor, cuida mis pasos, y ahí vas a la tentación. Y líbrame del mal, y ahí vas al mal. Tú solito, hermano. ¿Me entiende? Entonces, todo esto ¿por qué lo tenemos que entender, iglesia? Porque aquí también es cuando dice que tentamos a Dios. Dios nos dice que nos alejemos, ¿sí o no?, de todo lo que a Dios no le agrada. Y te lo dice claramente, que aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y que no améis al mundo, y te empieza a poner reglas el Señor. Entonces tú no puedes irte para allá y luego pretender que Dios allá te esté guardando, porque te fuiste tú por tu propia voluntad, hermano. Y vemos consecuencias porque las vemos, hermano.
Es más, yo no he visto a alguien que la libre, que llegue con normal. No, 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 tiene que pasar un buen tiempo que el Señor lo ministre para que vuelva a recobrar otra vez el estado en el que estaba. ¿Sí? Porque no es tan sencillo, no es tan fácil. No me pasa nada, y no, que al cabo no me pasa nada. Y así se la jugó Sansón, y sí le pasó. Es que piensa la gente que porque no me pasó la primera nada, la segunda y a las 100 no me ha pasado nada, nada. Entonces quiere decir que yo creo que hasta Dios me está bendiciendo por andar haciendo esto. Pero va a llegar, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y llega el momento que vas. ¿Sí? Hasta ahorita mis ojos no han visto a alguien que la libre. Que diga, no, acá no me pasó, y de repente te das cuenta ya lo que está. El hermano, porque estoy hablando de cristiano, no le estoy hablando del mundo. ¿Sí? Al final me doy cuenta que el hermano, pues ya trae un golpezazo en su vida, que sabrá Dios cómo vaya a salir de esa. Solamente Dios lo puede rescatar. Amén. Sí, entonces quedó entendido esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Y 18, es segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17 y 18. Entonces ya quedó aclarado dónde el Señor le guarda y dónde no. ¿Dónde aplica este versículo y dónde no? Amén. Bien, ¿ya lo tiene? El 17 dice de esta manera: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, o sea, cuídate. Ya lo sabes de antemano, estás advertido. ¿Qué dice? Guardaos. No sea que arrastrados por el error de quienes inicuos, o sea, los que no conocen del Señor, caigas de vuestra firmeza. Y aquí ya directamente te está hablando de las personas con las que te relacionas. Claro que no conocen del Señor, por eso los llama inicuos, o sea, están fuera del pueblo de Dios. Directamente ya estamos hablando de personas. ¿Cuáles personas? Con las que están alrededor de ti, con las que convives en el trabajo, en la escuela. Ya aquí está hablando de ello, ¿ok? Para que no lo vea así como lejos, no, ya está hablando cerca. Se lo repito: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídate, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Porque estas personas, si tú no te pones aguzado como hijo de Dios, estas personas te van a arrastrar, te van a sacar de la voluntad de Dios. Y por muy amigo y mucho lo quieras tú y lo que tú quieras, si la persona no tiene ese temor de Dios, creo que más bien esas personas te van a arrastrar a ti, que tú las traigas al evangelio. Es casi lo más normal. Raro es el que de veras de sus amigos se gana uno, pero por lo regular el inicuo arrastra al que está en el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le prestas atención a lo que te dice. Ahorita vamos a hablar de eso. Y tú cuando le hablas del evangelio te dice: a mí no me estés hablando de eso. Y mira que el Señor, y mira, porque pues tú tienes la obligación como hijo de Dios de hablarles. Uno que otro te podrá escuchar, pero lo más normal es que el otro te gane a ti y te envuelva a ti. Porque tú cuando les empiezas a hablar de la palabra, ya no te quieren ni saludar. Pero tú sí le prestas atención a todas las tonterías que hablan. Tú sí estás así: pues de veras, y mira que allá está bien padre, y mira que allá, te asombran sus palabras. ¿Sí?
Entonces por eso te dice aquí, aguas que con la gente que te juntes no te vaya a arrastrar, hermano. O sea, no te vaya a jalar a las andadas de ellos también. ¿Sí o no? Dice por ahí, júntate con sabios y ¿qué? Y si te juntas con necios, se pega porque se pega, hermano. Se pega, no, nadie me puede decir, no, yo aquí. No, se pega. Se pega y bien pegado, ¿verdad? Por eso el Señor te pone ese límite, porque sabes que en cuanto tú empieces, o si es para hablarle la palabra solamente, te hablo la palabra del Señor, algunas cosas que no me perjudican mi vida espiritual, entonces sí puedo tener esa plática, porque sé que cuando están en la escuela pues platican, pero bueno, vamos a hablar de la clase, vamos a ver de cosas positivas, ¿verdad? Pero ya cuando, oye, ¿no quieres probar esto? ¿Sí? Oye, ¿no quieres ir para allá? Mira que allá hay esto y el otro. Entonces ya esa persona es de alerta. Y lo que te recomienda la Biblia es que te apartes. Amén. Y dice, en lugar de que estés allá perdiendo el tiempo en ello, te dice el verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia del Señor. Es que no puede uno avanzar, hermano, si no dejas de veras amistades que te hacen daño. Al principio, cuando yo conocí al Señor, mira, me retiré hasta de familiares. De amigos no se digan. Porque me arrastraban a lo malo. Yo le quería echar ganas a las cosas del Señor. Yo quería crecer en el Señor, pero cada vez que me juntaba con ellos, me regresaban otra vez. Porque tienen una forma de seducir, de hablar. O sea, cómo los usa el diablo, de veras. Tienen ese tacto de parte. Claro, es el diablo que les... Y te pueden lavar ahí todo, que te arrastran. Entonces yo dije, bueno, o quiero seguir en las cosas del Señor o me voy con ellos. Y tuve que ir eliminando. Y fíjese que hasta ahorita no me arrepiento. Algunos me hablan, ahorita ya me hablan, y otros no, otros como que quedaron así. Pero bueno, hermano, pues aquí es personalmente uno busca las cosas del Señor. Amén. Algunos después yo les compartí de la palabra y algunos hasta ahorita ya son cristianos. Pero en todo ello me di cuenta que si tú no empiezas a seleccionar a la gente que está cerca de ti, no vas a poder, hermano. No vas a poder. Ora lo que quieras, ayuna lo que quieras, si no te alejas no vas a poder. ¿Sí me entiendes lo que es esto? No vas a poder porque te van a jalar. Hay algo que espiritualmente atrapan a uno con la forma de que hablan de todo. Te atrapan. Colosenses, vean lo que dice Colosenses. Ahorita vamos a regresar otra vez a Pedro. Pero ahorita vamos a ir a Colosenses. Y casi te diré que ahí está la falla, hermano. Ahí está la falla. A veces decimos, es que la falla está en que no estás orando. Pues ¿cómo vas a orar si estás allá metido? La falla está alrededor de lo que te distrae, lo que te quita tiempo para la oración, ¿verdad? Decían mis hermanos, yo te puedo decir, ora todos los días, pero si también tú no tomas decisiones de apartarte, pues no va a pasar nada. Colosenses 2, verso 8. Y aquí es donde empiezan las advertencias. Mira, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según rudimentos del mundo. Aguas con esas filosofías, esas huecas sutilezas que empiezan a hablarte, que te empiezan a enredar. Y claro, no según Cristo, según
el mundo. Estamos hablando de también, sigue hablando de personas directas, ¿sí o no? Os engañe por medio de filosofías y todo eso, pues son personas. Directamente te está hablando que te pongas aguzado con la gente que te juntas. ¿Sí? Porque tienen dice, sutilezas. O sea, son, ¿cómo le diré? Hábiles para engañar. Hábiles para, ahora sí, lavarte el coco. ¿Sí? Ahora sí, para seducirte con palabras y que aquello y que el otro y es una habilidad que tienen que te jalan. Y de repente, ¿qué pasa en tu vida? Ya te vistes como esa persona, ya hablas como esa persona, ya actúas como esa persona. Hasta dicen a veces, oye, que no son hermanos, no son hermanas, porque ya se parecen hasta en los gestos. De tanto que están allí, ya se parecen. De veras, se empiezan a vestir hasta como esas personas. La sutileza. Oye, pero si tú antes no decías estas palabras. Pero ve el amiguito o la amiguita con la que se junta y ahí está la clave. Pues ahí está. Oye, pero si tú antes no eras así, eras bien humilde, eras bien tranquilo. Pues más fíjate con quién se está juntando y de ahí viene el golpe. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Por qué? Porque no sé qué tenemos como humanos, o no sé qué tanto el diablo influye, que empieza a convertirte y a hacer ahí cosas. Y claro, tiene que usar a una persona, hermano. No se te va a aparecer así el mismo demonio, porque imagínate el sustazo que nos llevamos. Pero tiene que usar a alguien para seducirte, para hacerte ver que no, esto no es malo. Están exagerando allí, desafiando la palabra de Dios, desafiando a Dios en pocas palabras, diciéndole a Dios directamente que no es cierto lo que Dios dice, que ellos tienen la verdad, que lo que dice Dios es mentira. Es lo que están diciéndole. Cuando la gente no recibe la palabra y dice, no te creas, desde ese momento estás haciéndole que Dios es mentiroso. No te creas lo que dice Dios. ¿Qué le está dando a entender? Que Dios es mentiroso. Y empiezan a tentar al Señor. Si Dios dice esto es porque así es. Y si tú dices otra cosa, entonces tú estás diciéndole a Dios que Dios no tiene la verdad, que Dios es mentiroso. Válgame Dios, como dicen por ahí. Amén. Entonces, el pueblo de Dios se debe de cuidar de todo eso. O sea, allá el mundo sabemos que es otro rollo, como por ahí dice. Allá es otro tema. Allá entre más malo seas, más te festejan. Entre más mujeres tengas, eres el más gallo. Allá es otro ritmo. ¿Sí me entiende? Allá es otra situación, pero aquí no. En el pueblo de Dios no. En el pueblo del Señor tenemos reglas a través de la palabra que el Señor nos ha dejado para obedecerlas, y es por amor. ¿Verdad que sí? Es por amor. Entonces vea todo esto. Entonces cuidado. Aquí ya estamos hablando de personas de carne y de hueso. No estamos hablando de un fantasma, de un espíritu, de algo así. Estamos hablando de personas. Podemos ver que de ahí viene todo el problema. Todo, hermano. La verdad. Entonces es algo que uno debe de empezar a ver. Todo, recuerda el tema, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué voy a buscar? Lo que me conviene para mi vida espiritual y lo que me edifica en mi vida espiritual. ¿De acuerdo? Seguimos. Romanos. Vamos a irnos al
No, no le he dicho, apenas se lo voy a decir. Déjeme lo busco. Romanos 16, que aquí tenía otro. Verso 18. Romanos 16, verso 18. Y ahí seguimos hablando de personajes, directas personas, ¿ok? Porque tales personas, ya aquí ya no es como que te lo esté diciendo oculto, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, que son los que no, fuera del camino del Señor, sino a sus propios vientres, comen, les gusta la comida, o sea, y con suaves, ¿qué? Palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo ve? Con palabras suaves. Que por acá les dicen que tienen buen verbo. Qué verbo tienen esas personas. Con palabras suaves te engañan y todo. Y dice que engañan a los corazones de los ingenuos. Ingenuos, así como que todo lo que les digan me la creo. Oye, que sabes que allí que se aparece, ahí pasa la carroza del jinete sin cabeza. ¿Dónde? Y ahí está la persona esperando a ver si pasa. Ingenuos. Cualquier cosa que les dicen la creen. Y mira, si haces esto, si haces aquello, y ahí va la gente a hacerlo. Ingenuos. Amén. Ingenuos. Dice la Biblia claramente, son palabras suaves, bonitas, hermosas las palabras. Y hasta tú dices, qué bárbaro, o sea, debería de ser un poeta. Habla tan bonito, o es mujer, habla tan bonito esta mujer. Ingenuo. Agarran corazones ingenuos para poderles... ¿Sí? Como las personas están así nomás, sí, que es verde, es verde, es azul, es azul. Y si no es azul, ya no me hables, ¿verdad? Porque tiene que ser azul. Y empieza el control, la manipulación ahí, las palabras suaves, todo eso que engañan, hermano, y eso más allá de bendecirte, te va a atrasar en tu vida espiritual. ¿Conocerá usted por ahí alguno o alguna? A ver, sí, como que dele vuelta un poquito de sus amistades que tiene. Y así como que de repente, oye, pues si no es uno, son muchos, son varios. ¿Por qué es esto, hermano? Porque de ahí viene el problema de que tú no crezcas en el Señor, porque no has entendido lo que el Señor quiere de ti, ¿verdad? O sea, no es de que te pongas en el plan de grosero de no le hablo ni le saludo. Sí, o sea, se saluda, ¿cómo estás? Y Dios te bendiga hasta ahí. Pero de ahí a estar escuchándole sus cosas, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Si queremos avanzar y crecer en el Señor, sí o sí te tienes que apartar de personas que te arrastran al mundo. Pero mucha gente no quiere. Dice, no, es que mi cuate es un cuate. Mi mejor amigo, y es el que te está destruyendo. Sí. Iglesia, tenemos que cambiar esa mentalidad. Ten cuidado. No la vas a librar si estás ahí junto con ellos. No vas a crecer espiritualmente. Te van a destruir poco a poco, una cosa a otra. Te van a inducir a vicios. Te van a inducir a que hagas cosas que a Dios no le agradan. Y van a utilizar palabras suaves, bonitas, sutiles, como dice la palabra, para envolverte, para que tú caigas. A ellos no pierden nada. Tú sí pierdes, hermano. ¿Qué pierdo? Primeramente pierdes la comunión con el Señor. Pierdes la comunión con el Espíritu Santo. Y de ahí sabrá Dios, ya qué más. Pierdes la paz, no, son tantas cosas las que empiezas a perder. Tu salud también hasta ahí entra en juego.
La familia la empiezas a distorsionar, problemas y problemas para acá, y tus padres que te quieren decir que no hagas esto y tú no, yo le hago caso a mi amigo, y empiezas a hacer ahí tantas cosas. Y como siempre pasa, hermano, como siempre pasa, al rato vas a abrir los ojos y vas a decir, híjole, ¿cómo no entendí desde un principio? Porque los vas a abrir tarde que temprano. Te van a llegar los trancazos tan duros que los vas a abrir. Y vas a decir, híjole, ¿cómo no les hice caso? O sea, es lo más seguro que va a pasar. Eso pasa siempre. Es algo que de 1,000,000 pasa 1,000,000. Que todos vamos a abrir los ojos tarde que temprano, ¿sí o no? Uno ya empieza a decir, ya cuando ya uno ya madura y dice, de veras, quedé mi vida, cómo andaba haciendo dagas por todos lados, haciendo sufrir a mis padres, haciendo sufrir a mi familia, haciendo sufrir pero cuando ya nos cae el 20, hermano, ya a veces ya se te fue tu mamá, o se fue tu papá, o ya se fue alguien más de tu familia, y ahí es cuando te va a doler todavía más. Ya cuando te cayó el 20, digo, qué necesidad. Como dice, ¿para qué tanta violencia? Si el Señor nos está advirtiendo todo esto desde ahorita, mis hermanos, no necesitamos pasar esas minas, caer en esos agujeros como para entonces decir, qué razón tenía. Si Dios no miente, si no lo dice, Él no miente. Si te dice que va a pasar, esto es porque va a pasar, hermano. Si ya pasa, todos lo que Dios dice pasa. ¿Sí? Él no es como los meteorólogos que dicen que va a llover y no llueve, y a tal hora va a llover y no llueve, y que sí, y así. Él no es así. Él si lo dice, lo va a cumplir. ¿Sí me entiende? Entonces cuidado. Ahora ya es más directo esta enseñanza sobre las personas que te rodean. Es más directo esta enseñanza. Segunda de Pedro. Estamos terminando. Así que, hermano, ten conciencia de que eres hijo de Dios. ¿Verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. En adelante, ¿ok? Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, porque son vanas, ¿verdad? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. O sea, ya se habían alejado de los que viven en error, pero esas palabras infladas y vanas seducen, hermano. Y dice el 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿De acuerdo? Les prometen libertad, les dicen, no, todo va a estar bien, todo tranquilo, esto no te va a pasar nada. Te prometen muchas cosas así bonitas, pero ellos son esclavos de ello. ¿Sí? Ellos están sufriendo por X vicio o por lo que está sucediendo en sus vidas, están sufriendo. Pero luego también a ti te quieren meter ahí en ese ritmo. Te prometen que no les pasa nada, pero tú ya lo estás viendo a la persona que está entre más mal, peor, y te dice que todo está bien, que no pasa nada, y tú lo ves entre más. Pues es de lo que se está hablando, porque él ya es esclavo de corrupción. Él es esclavo de corrupción, pero también quiere que tú seas esclavo de esa corrupción. Y aunque tú veas que él te dice que todo está bien, que te promete que hay libertad y que hay paz y todo, al verlo tú te das cuenta
que él está esclavizado en eso. Vemos cerquitas esos ejemplos. Y es cuando entra este versículo 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. La persona, más allá de haber madurado en el Señor, de haber sido una persona ya con testimonio, dice que viene estando peor que como comenzó. ¿Sí me entiende? Pero vean de dónde vienen estos versículos, de todo esto que estamos hablando de atrás. Y es directamente personas que no tienen temor a Dios y que quieren jalar a los hijos de Dios. Ahí está el problema, mis hermanos. Ese es el peligro número uno. Y pareciera que no vemos ese peligro. Seguimos teniendo compañías, amigos, amistades que no tienen buena intención, que no quieren corregir sus vidas a través de la palabra, que fomentan la maldad, el pecado. Y nosotros seguimos ahí con ese tipo de amistades, y esas amistades pues destruyen los propósitos y los planes de las personas. Si las personas tenían planes de servir a Dios, con una amistad así, adiós. Si las personas tenían planes de llegar a una buena carrera, de estudiar, de prepararse, con ese tipo de amistad te sacan hasta de la carrera que tú tenías en tu mente. Si tú te querías preparar y echarle ganas, no, con una amistad así tienes para que ya se te rompan todos tus propósitos. ¿Será peligroso o no? Con razón dice la palabra que no podemos estar con yugos desiguales, o sea, con personas que no tienen el mismo temor a Dios. Amén. Bien. Terminamos con 2 de Pedro, capítulo 1. Ahí donde está, nos vamos al capítulo 1, verso 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que dice, no caeráis jamás. O sea, en el llamado, la vocación, el llamado de Dios que hay en tu vida, si tú te dedicas a tu llamado, si empiezas a buscar cómo tu llamado se perfeccione del Señor, crecer en el Señor, ese llamado, dice, si te dedicas a las cosas de Dios, ¿y qué dice? No caeréis jamás, porque vas a estar tú ya ubicado en las cosas del Señor, ya no en otro tipo de pasatiempo. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿En dónde? Imagínense, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. O sea, si tú estás en las cosas del Señor ubicado, no te distraes, se te va a otorgar, que dice, amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. O sea, no vas a tener problemas para llegar al cielo. Vas a entrar fácil, porque tu vida la dedicaste a ese llamado que el Señor te hizo, a esa vocación. Como hijo de Dios, te dedicaste a las cosas del Señor, te limitaste a las cosas del mundo y te dedicaste más a buscar de Dios, a crecer en el Señor. Tu vida la dedicaste ahí, se te hará otorgada amplia entrada en el reino de los cielos. Sin ningún problema, mis hermanos. Haga de cuenta que va a llegar y bienvenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida se dedicó a estar en las cosas del Señor, fue firme en la vocación que el Señor le puso en su corazón, en su llamado. Será bienvenido en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ello? Amén. Bien, iglesia. Vamos a terminar hasta aquí y seguiremos con estos temas. Pero llévate esto en tu corazón, esta palabra, mi hermano. Cuídate